En el acto médico, como en todo contacto humano, crea una relación interpersonal muy importante, en lo que se denomina relación médico-paciente. Sus efectos habrán de evidenciarse en ambos participantes. Para el paciente, las consecuencias inmediatas de una buena consulta médica serán una comunicación abierta, el consentimiento del plan terapéutico propuesto, la satisfacción con la atención recibida, el recordatorio de lo que se dijo y algún cambio en el grado inicial de preocupación que lo llevó al consultorio. Por su parte, el desinterés del médico, de su prisa o falta de calor humano, generalmente contribuye a que el paciente no aporte los datos que se le pide. Como consecuencia de esto, se elaborará una historia clínica incompleta, un diagnóstico diferencial inadecuado y probablemente será erróneo, desembocando en un plan terapéutico inadecuado. Finalmente, los resultados médicos no serán óptimos. Esto iniciará un círculo vicioso, porque el paciente perderá aún más la confianza en el médico. En base a la experiencia que tuvimos en la clase, la perspectiva del paciente en relación al personal y consulta médica fueron: las preguntas que el médico desarrolló no tuvieron un objetivo, por lo tanto el paciente sugirió que las preguntas fueran más básicas. El paciente percibió el nerviosismo del médico al no saber cómo manejar la situación, al notar su contexto social e ideológico del paciente, por lo tanto se desarrolló una barrera de comunicación. Se sintió hostigado y agresivo en la entrevista, muy relacionado posiblemente con su consumo de estupefacientes. El paciente no desarrolló confianza con el médico. Lo más probable es que no vuelva a la consulta y busque otro servicio médico. La relación médico-paciente es la base de una adecuada terapia en cualquier enfermedad. Las percepciones y prácticas de los enfermos acerca de los padecimientos y de la atención brindada por los servicios de salud varían de acuerdo con el contexto social y la historia personal ante la búsqueda de atención médica. Estos actores, el médico y el paciente, interactúan en un proceso que puede evolucionar al éxito o al fracaso. La relación médico-paciente implica una serie de elementos importantes más allá del componente técnico de la consulta. Además de esto implica un contenido emocional importante, el cual debe ser imparcial, es decir, no podemos permitir que nuestras percepciones sobre el paciente afecten nuestro trato hacia él, dando un buen trato a las personas que despiertan en nosotros sensaciones positivas y un trato no tan bueno a los pacientes que nos caen mal. No existe una definición concreta de lo que es un paciente difícil, ya que este concepto depende de la percepción de cada profesional. Por eso se dice que al catalogar un paciente como difícil, influyen factores derivados del propio paciente, como su patología o su personalidad, y los factores derivados de los sentimientos y emociones que generan el paciente en el médico, incluyendo también aspectos como la falta de tiempo del médico, y diversas obligaciones que en ocasiones no le permiten realizar una consulta con la duración que el paciente desearía. En el ejercicio realizado en la clase, en el profesional médico se genera un reto en el abordaje del paciente para realizar una buena atención médica. Las conductas que se deben adoptar al manejar un paciente complicado son: plantearse una visión analítica del caso en el cual se elimina la subjetividad y los sentimientos negativos que pueden generar el paciente en nosotros. Así se estudia objetivamente la relación médico-paciente. Independientemente de que un paciente no sea de nuestro total agrado, este debe ser tratado de forma respetuosa, digna y amable. Analizar la situación en donde se debe evaluar nuestro papel y el del paciente en los problemas para buscar sus causas y encontrar factores de riesgo e incluso factores dependientes de su patología que lo orientan hacia conductas negativas. Para el manejo del paciente en el ejercicio de la clase, lo que se adoptó fue una conducta respetuosa y comprensiva, que en este caso fue adecuada, dado que nos enfrentamos a un paciente ansioso. Se realizó un abordaje progresivo. Sin embargo, no se llegó hasta el punto de identificar problemas de adicciones o sustancias de abuso, que en este caso eran uno de los problemas del paciente. Esto se puede atribuir al poco tiempo en el que se desarrolló la actividad, ya que este era un motivo de consulta oculto.
pues el paciente en principio acudió refiriendo tos de larga data. Una de las mayores molestias que presenta el paciente es el tiempo de espera para recibir atención y las frecuentes interrupciones durante la consulta. En estos casos, aun cuando la situación puede no depender de nosotros, se aconseja excusarse por tal situación y tratar de resolverla, lo que hace que el paciente sienta que es tomado en cuenta. Si se han identificado debilidades en nuestro trato hacia el paciente, debemos autoevaluarnos y aplicar cambios en nuestro comportamiento, aun cuando el paciente tenga una actitud negativa. Es necesario entender que esto puede ser originado por su misma patología, por lo que es necesario trabajar en dar lo mejor de nosotros siempre como médicos, y más como médicos de familia que somos, quienes estamos llamados a dar seguimiento y tratar de manera continua. Solo así mejoraremos el ambiente tanto para nosotros como para el paciente.